Introducción. Dentro de la física de ondas es importante tener en cuenta movimientos como el oscilatorio y el movimiento amortiguado, que son base fundamental para desarrollar nuestro proyecto. Tener presente valores como la masa, la densidad del suelo en función de la estructura y el sistema que vamos a implementar cuenta un rol importante dentro de este mismo, ya que este medio me definirá el comportamiento a evaluar por medio de los cálculos hallados por el estudiante y su efectividad. En el siguiente ensayo daremos muestra de cómo se hicieron los respectivos cálculos para así hacer efectiva la carga crítica que puede presentar cada uno de los amortiguadores al momento de encontrarse con una carga sísmica, teniendo en cuenta que se usarán 6 amortiguadores alrededor del edificio. En un edificio se plantea estudiar el diseño estructural del edificio para así estudiar un sistema sismorresistente para la estructura presentada. Para dar inicio a este, comenzamos por el peso del edificio, su área y la distribución estructural. Con esto logramos plantear los amortiguadores que se encargan de repartir las ondas de una manera uniforme para que no dañe la edificación, haciendo verídicos los cálculos realizados por los estudiantes. Sismos. Según la Cruz Roja Colombiana, un sismo es un movimiento originado por fenómenos geológicos o causas artificiales en un punto de la corteza terrestre que se propaga en forma de ondas concéntricas a dicho punto, haciendo oscilar la superficie de la Tierra en diferentes direcciones. De esta manera se puede afirmar entonces que no todo sismo es considerado como terremoto, debido a que dicha condición se adquiere tras cumplir una serie de parámetros en cuanto a su intensidad. Por otra parte, cuando dichos sismos son apenas percibidos por la población, comúnmente reciben el nombre de temblores y en gran parte de los casos no generan afectaciones en alto grado. Tipos de ondas sísmicas. Dentro del conocimiento de los sismos se establecen dos grandes conjuntos que definen los tipos de ondas que se pueden presentar. Estas ondas reciben el nombre de ondas internas y ondas superficiales. En el caso de las ondas internas, según Otero, estas se propagan desde su origen hasta la superficie de la Tierra, que se subdividen en ondas P y ondas S. Las ondas tipo P poseen una velocidad mayor de aproximación a la Tierra que las tipo S, con un aproximado de 7,5 km por segundo, consiguiendo de esta manera llegar de primera posición. Para Otero, las ondas tipo S se caracterizan porque consiguen llegar a la superficie de la Tierra después de las ondas P en segundo lugar. Las ondas S tienen una velocidad de propagación de alrededor de 4,2 km por segundo, aunque al igual que las P, estas también varía de acuerdo al material en el que se propagan. Escala de medición de sismos. Las escalas sísmicas son instrumentos estadísticos utilizados para medir los sismos. Esta medición se puede realizar conforme a dos grandes conceptos: la intensidad o la magnitud desarrollada. En el caso de la escala utilizada para medir la intensidad, estas buscan identificar dicha fuerza en el movimiento de la Tierra, utilizando la experimentación de las afectaciones de los elementos y las personas de la región en donde se encuentra impactando el sismo. Para realizar la medición de la intensidad se realiza una comparación entre los distintos grados de esta en diferentes zonas del sitio afectado, construyendo curvas isocistas. Entre las más recurrentes encontramos la triple escala, la escala de Rossi-Forel y la escala de Mercalli-Cancani. Según la Cruz Roja Colombiana, la magnitud es la medida de la cantidad de energía liberada en el movimiento sísmico. La escala de magnitud se basa en una medida instrumental objetiva relacionada con esta energía. Sin duda alguna, la escala de Richter es una referente en la medición de la magnitud de un sismo, estableciendo distintos valores que se representan a su vez el potencial del daño que genera la infraestructura en la zona afectada. Sismógrafos. Son uno de los instrumentos más recurrentes en la detección y en el estudio de los sismos por parte de los profesionales en el área. Con este se busca medir los movimientos de la Tierra que acontecen y tomar dichos datos a través de un sistema de registro. En términos generales, para llevar a cabo dicha medición, el sismógrafo cuenta con un sensor de movimiento del suelo, el cual se representa como una especie de pesa que se encuentra suspendido por un resorte y que logra moverse junto con el movimiento vertical de la Tierra. En la imagen podemos observar el funcionamiento base de un sismógrafo. Aisladores y disipadores sísmicos son herramientas fundamentales de los sistemas sismorresistentes. Estos buscan mitigar las afectaciones que sufren las estructuras y edificaciones con la presencia de sismos en la zona.
Entre las técnicas más recurrentes para el aislamiento y la disipación sísmica se encuentra la que Geniatos y Laufuente mencionan. Estas son el uso de varias capas de piedra bajo la base de la estructura. Las piedras eran cortadas con superficies alisadas y colocadas sin mortero. El uso de piezas de apoyo de madera, la colocación de varias capas de arena y piedra y algunas veces otros materiales entre el suelo y las paredes. En la imagen podemos observar aisladores de elastómetros reforzados o de caucho natural con núcleo metálico, un edificio aislado del terreno con instalaciones especiales de acueducto y energía y alcantarillado diseño especial para el foso del ascensor. De las estructuras sismorresistentes. Son parte fundamental de la prevención de siniestros y afectaciones graves a la integridad de las comunidades como resultado de los sismos en el territorio. A través de la propagación de los distintos tipos de técnicas y a la adopción de estas por parte de los gobiernos para la regulación de la construcción de edificaciones, ha logrado con creces históricamente salvaguardar la vida y el patrimonio material de los individuos afectados. En la imagen podemos observar varias recomendaciones que debemos tener en cuenta al momento de hacer una construcción. Empezando primero por las ondas sísmicas que debemos tener, aislar la estructura del suelo, la capacidad que debe tener el terreno para soportar las cargas y considerar los pisos que deba soportar esta estructura y las columnas que deben ser unas columnas fuertes y unas vigas alivianadas. La edificación que elegimos fue una edificación de 4 plantas con una estructura básica, la cual consiste en 9 zapatas, 9 columnas, de las cuales 6 llevarán amortiguadores. Para este ejercicio fue necesario sacar el peso de la estructura en general. Consiste en calcular el peso de la losa, el peso de sus columnas, el peso de las vigas, dándonos aquí un peso total. Por medio de una multiplicación obtenemos la masa total en toneladas. En este caso nuestro edificio pesa 115.881 toneladas. Tenemos unos datos iniciales que fueron otorgados por el profesor, los cuales son la frecuencia, que son 10 Hz, la velocidad, que son 3.000 metros sobre segundo, la profundidad de la onda, que sería de 30.000 metros, una amplitud de 0.5 metros. Vamos a manejar 6 amortiguadores como lo había mencionado anteriormente, y la onda va a tener el edificio va a tener un desplazamiento de 150 milímetros. Tenemos unas características en el suelo, la cual se eligió un tipo de manto que es granito, siena y porfirio. Su peso específico es de 2.800 kilogramos sobre metro cuadrado. Estos datos nos sirven para sacar la energía de la onda. En este caso aplicamos la fórmula que es E1 sobre 2 por la densidad por 4pi radio al cuadrado por lambda 2pi la frecuencia, esto al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Aquí nos da un total de 4.219 por 10 a la 17 joules. Tenemos un factor muy importante, que es decir que los amortiguadores resisten un 30% del peso total, es decir, una energía de 1.26 por 10 a la 17 joules. Es necesario también calcular el amortiguamiento crítico, la cual utilizamos la fórmula de 2 raíz de la masa sobre 6 por la constante del amortiguamiento, dándonos un amortiguamiento crítico de 901.480.262 kilogramos sobre segundo, una constante efectiva de amortiguamiento que oscila entre el 11 y el 16%. Calculamos la frecuencia de amortiguamiento
donde empleamos el coeficiente para todo el sistema sobre 2 por la masa sobre 6, dándonos un total de 2.82 radianes sobre segundo. A su vez, la frecuencia natural, que es la raíz de la constante de amortiguamiento sobre 2 veces la masa sobre 6, obteniendo un resultado tal como 16.62 radianes sobre segundo. Frecuencia de oscilación la tenemos con la fórmula frecuencia natural, raíz de frecuencia natural al cuadrado menos la frecuencia de amortiguamiento, dándonos como resultado 16.379 radianes sobre segundo. Al igual que el periodo de oscilamiento, lo calculamos con T es igual a 2pi sobre la frecuencia de oscilación, dándonos un resultado de 0.384 segundos. Y como podemos observar, la energía máxima en términos de la ecuación del oscilador nos dan un porcentaje de 11.466% y el periodo de cada ciclo nos dan un resultado de 0.384 segundos. Ya teniendo en cuenta los datos necesarios, construimos la ecuación del sistema y graficamos. Como se puede ver en la imagen, el movimiento inicia con una amplitud alta y disminuye en cuanto el tiempo transcurre hasta llegar a cero. Luego calculamos la constante teniendo en cuenta la combinación de los resortes. En este caso, 6 resortes trabajados que actúan conforme al movimiento sísmico presentado y multiplicamos por la constante que se obtuvo inicialmente según la tabla teniendo en cuenta el peso. Luego hallamos el coeficiente para todo el sistema. Con un 12% de la raíz de la masa por la constante obtenemos un coeficiente de 235.884.7176. Luego calculamos la frecuencia amortiguada teniendo en cuenta este coeficiente y 2 veces la masa. Obtenemos una frecuencia amortiguada de 1.0255. Luego calculamos la frecuencia natural teniendo en cuenta la constante y la masa. Tenemos una frecuencia natural de 23.51 radianes por segundo y una frecuencia de oscilación de 23.487. Hallamos el periodo teniendo en cuenta la frecuencia de oscilación y hallamos el porcentaje de la pérdida de energía. En este caso, según los datos obtenidos anteriormente, sacamos que por cada ciclo del sistema pierde el 50.83 de la energía. Teniendo en cuenta los datos anteriores, hallamos la función para todo el oscilador y graficamos. Como se puede ver en la gráfica, inicialmente también empieza con una amplitud alta y va disminuyendo hasta que llega a cero. Por último, se halla la función de la onda. Como pueden ver ahí en la imagen, se obtiene la ecuación de la función de la onda. Y para terminar, en este ensayo concluimos que se puede ver como valores como la masa de la estructura, el número de amortiguadores toman un papel importante y generan un comportamiento dentro del sistema en general. Valores como la constante efectiva de amortiguamiento y la frecuencia amortiguada dependen de estos valores. Valores como la frecuencia amortiguada y la frecuencia angular disminuyen al calcular todo el sistema, al contrario de la frecuencia de oscilación y la natural aumentan al calcular el sistema en general. El sistema posee un periodo de oscilación bajo, lo que lo favorece, ya que ante algún sismo importante la estructura no seguirá en movimiento más del tiempo prolongado y ya que podría ocasionar fallas en la estructura.